Y uno de esos patrones o eso que no aprendimos en nuestra infancia es hablar así, de esto. Porque habían temas que nuestros padres nos decían, no, de eso no se habla. No, cállese, eso no se dice. Y empezaban nuestros padres aún a nuestros órganos sexuales a ponerles un nombre diferente para que no se escuchara tan feo. Y entonces ya venía y al órgano reproductor del hombre le ponía pajarito. Ay, mira el pajarito. Y el niño crecía creyendo que se llamaba pajarito, pero no se llamaba pajarito. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Y qué más? Correcto, pene. Pero para muchos padres de nuestra generación eso era una mala palabra. Eso era un irrespeto decir esa palabra, pero queridas hermanas, decir pene es como decir nariz. Son partes de nuestro cuerpo. Y veníamos a las niñitas y le decíamos, ay, que el pancito, la cucharita. Y miren, este tipo de cosas hasta es tema de protección para los niños. Una vez una niña en la escuela le decía a su maestra, es que mi papá anoche jugó con mi muñeca. Y ellos no entendían. Bueno, lo miraban normal, jugó con su muñeca. No sabían que al órgano sexual ella le decía muñequita. Entonces nosotros tenemos que hablar correctamente, porque hasta para eso debemos protegerlos. Recordemos que nuestros hijos vienen como barro, o sea, ellos todo lo que nosotros les mostremos, ellos van a creer que así es. Hasta después ellos se van dando cuenta, no es que esto no era así. Pero ¿quiénes somos los culpables? Nosotros. Y cuando hablamos de sexualidad hay mucho tabú, es más, hay muchas iglesias que este tema es un pecado, hablarlo, pero no es pecado, es necesario. Y una iglesia sabia, una iglesia especialmente en este tiempo, sabe que este tema se debe hablar sin vergüenza, porque hay conversaciones que protegen en este tiempo a nuestros hijos. Y vamos a hablar de sexualidad. La sexualidad, queridos hermanos, no es el ideal de Dios en este tiempo. Vivimos en una época donde todo es sexualidad. En los juegos se encuentran sexualidad. En Netflix se pagan esas plataformas de Netflix. Usted mira Netflix, ahí solo es sexualidad. Homosexualidad, es lo que usted va a ver ahí en esas series. Y eso es lo que nuestros niños y jóvenes están viendo. Ahora los pichingos, los cómics que salen, también tienen sexualidad. Encienden la computadora, aparece donde usted vaya, hay sexualidad. Y por eso si hay un tiempo que tenemos que aprender a hablar sin vergüenza, es este tiempo. Porque en el tiempo pasado, en nuestro tiempo, ¿qué salían? Revistas. Y a veces algunos escondían unas revistas ahí debajo de la cama, es lo que hacían. Pero no tenían mucho acceso a algunas cosas. O sea, no tenían, a veces ni los televisores ni cable tenían. Lo más que ellos podían ver de sexualidad eran algunas pequeñas escenas que no eran muy explícitas en aquel tiempo. Y no todos tenían tele. No todos tenían tele y ahí estaban viendo. Y si aparecía una escena así de besos, los papás venían y le tapaban los ojos. O sea, en nuestros tiempos, la sexualidad, el niño y el adolescente la iba descubriendo, pero le costaba descubrirla. Pero ahora no. Ahora desde el más pequeño hasta el más grande se puede encontrar con lo que él quiera. Porque en estos aparatitos hay lo que cualquier mente puede imaginarse y lo que no se puede imaginar también. Por eso es tan importante hablar de este tema. Miren, la educación sexual
es tan importante porque la desinformación trae confusión y dolor a niños y adolescentes. El tema de la sexualidad humana está en segundo lugar después del conocimiento de Dios. Miren qué importante. Después de conocer a Dios, si hay una responsabilidad que nosotros debemos tener, es enseñarle a nuestros hijos acerca de la sexualidad, porque es el área donde Satanás más lo destruye. Por eso es importante comenzar la educación sexual lo más pronto posible. Y miren, a veces nos vivimos, y se lo digo por experiencia, a veces nosotros vivimos en un mundo idealista que creemos que tenemos bien protegidos a nuestros hijos. Mientras están en la casa, yo creo que no hay problema. En el momento que ellos entran a la escuela, todo cambia. Y mire que bueno, después les voy a contar esta experiencia, que no quiero que a ustedes les pase también. Bueno, sé que muchos ya tienen los hijos grandes, pero nunca es tarde para empezar a corregirlo. La sexualidad está en el centro de nuestra existencia humana, por lo tanto tenemos la responsabilidad de equipar a nuestros hijos con una visión integral y correcta de lo que es la sexualidad, porque la sexualidad no es mala, la sexualidad es un regalo de Dios. El problema es que Satanás lo ha pervertido completamente y es nuestra responsabilidad de explicarles a ellos para que nuestros hijos tengan una saludable respeto y aprecio por el don de la sexualidad. Los padres debemos educar y moldear los preceptos y principios que conducen a una mayor salud en la integridad sexual. ¿Y cuándo es el tiempo para hablar de sexualidad con ellos? Hoy, es ahora. Y quizás usted diga, ay no, muy tarde recibí esto, ya mi hijo tiene tantos años. Nunca es tarde. Nunca es tarde para corregir y para aclararle a nuestros hijos lo que ellos están pensando que está bien y que realmente está mal. Y nunca es tarde para empezar con nuestros hijos. Y la experiencia que les quería comentar, miren, con Ever David nosotros empezamos a hablarle de sexualidad desde el inicio, desde que estaba muy pequeño. Yo creo que tenía 3, 4 años. Y empezamos a contarle como historia, ¿verdad? Porque tenía unos libros del desarrollo humano y en esos libros aparecían estas imágenes. Entonces yo le contaba historias y yo le decía, mira, había una competencia y en esa competencia muchos luchaban por entrar, esta era la meta. Y entonces le decía yo, y todos luchaban, pero sabes, vos fuiste el campeón, el único que entró. Y entonces en esa edad tan temprana, él me hacía preguntas. Y por ejemplo me decía, mamá, ¿y mis amigos dónde quedaron? Que eran los demás espermatozoides. Según él eran sus amigos, ¿dónde quedaron? ¿Para dónde se fueron? Pero desde allí nuestros hijos tienen que ir desarrollando un pensamiento crítico, empezar a cuestionar y qué pasó y por qué eso, porque si hay algo que les va a ayudar no es retener información y actuar como una máquina que solo actúa por lo que tiene grabado acá, sino que tener un pensamiento crítico. Y desde pequeños deben tener un pensamiento crítico. Y entonces nosotros íbamos viendo en su crecimiento algunos temas complejos, como la homosexualidad. Y yo ese tema, les voy a decir, no quería tocarlo. Y en una ocasión nosotros íbamos en el carro y mi esposo paró en un semáforo y pasó un transexual. Pero ustedes saben que hay personas que se visten, hombres que se visten como mujeres, pero se miran mejor que una mujer, ¿verdad? Bien bonito. Este no era el caso. Él no se miraba bien. Y entonces recuerdo que David me dice, mamá, qué mujer más fea. Entonces en ese momento yo me di cuenta que él todavía podía esperar. Y eso me daba paz también. Pero hermanos, el tiempo es ahora. Ese era el momento correcto que yo debía tocar ese tema.
yo me digo, no debí dejar que él pensara que era una mujer, debí explicarle en ese momento. Pero ¿qué sucede cuando nosotros posponemos a veces las cosas? Cuando yo vengo y le digo, Ever David, vamos a tocar este tema, vamos a hablar de este tema. Ah, de tal cosa. Sí. ¿Quién te lo dijo? Fulanito en la escuela. Me sentí chasqueada, porque aunque yo todavía lo miraba pequeño, pero habían otros que estaban más adelante que él en información en la escuela. Y ahí es donde les digo, nosotros creemos que los tenemos en una burbuja, no están en una burbuja desde el momento que salen de nuestra casa. Porque en la escuela hay diferentes contextos de familia y realidades. Y entonces hay niños aún que están expuestos a abusos sexuales o a contenido sexual en vivo y en directo ahí en sus hogares. Y van con toda esa información a nuestros hijos. Y a él ya se lo habían contado de una manera. Y yo tuve que venir a corregir esa manera como se lo contaron. Entonces nosotros no debemos esperar y creer que para después posponerlo es un mecanismo de defender nuestra incomodidad de tocar temas que no queremos, porque realmente hay temas que son incómodos. Pero necesitamos empezar y necesitamos empezar ya. Ahora, ¿qué temas debemos abordar con nuestros hijos? ¿Cuáles son esos temas? En primer lugar, el desarrollo humano. Es importante que ellos sepan todos los cambios que van viviendo en su desarrollo. Miren, yo recuerdo, como hablábamos, en nuestros tiempos había mucha ignorancia, en estos tiempos eso no debería suceder. Recuerdo que teníamos una vecina que ella pensó que se iba a morir cuando le vino la menstruación. No le habían dicho nada, no le habían informado. En este tiempo, que pase eso es una crueldad, no debería suceder. Por ejemplo, con los varoncitos, que es un poquito más complejo algunas cosas. Con los varones, y es importante que nosotros les enseñemos, porque así les quitamos una culpa que es innecesaria. A veces nosotros cargamos con culpa que no es necesaria. Y nuestros adolescentes están en una etapa de transición donde ellos se desconocen también, así como nosotros los desconocemos. Y a veces nosotros le decimos, es que no te conozco, ese no es mi hijo. Y ellos también están en esa etapa de confusión. Y cuando empiezan a experimentar algunos cambios físicos que no comprenden y nadie les ha dicho, sienten culpa. Por ejemplo, los famosos sueños mojados. Por eso era importante que estuvieran aquí los varones, porque es más cómodo para un hombre explicar eso que a una mujer. Pero si el papá no está, nos toca hacerlo. Sí, en el caso de las mujeres que son también madres solteras, nos toca hacerlo y hay que enfrentarlo. En el caso que usted tiene a su esposo, hable con su esposo, cuéntele todo lo que hablemos acá para que él lo haga ya. Pero las que no tienen el apoyo de su padre, pues tocará, ¿verdad?, enfrentarlo. Pero lo ideal es que sea un varón. Entre la edad de 12 a 15 años, el varón experimenta ya sus primeras erecciones, algo nuevo para ellos. Y en ese proceso también experimenta el aumento de testosterona, que es la hormona del hombre, se está desarrollando. Y en ese proceso ellos empiezan a eyacular involuntariamente. Por eso a veces ellos se levantan en la mañana con el pene erecto y a veces la cama mojada. Y ellos no entienden por qué les pasó, porque ni ellos se dan cuenta, es algo involuntario. Y ellos se pueden sentir culpables por eso. Se pueden sentir sucios, pueden sentir que algo mal está en ellos, pero no hay nada mal. Es parte de su desarrollo, es normal, es natural, pero nadie se los ha dicho. Y como nadie se los ha dicho, se sienten culpables y se andan escondiendo y no le cuentan a los papás por miedo a que los juzguen. Y allá por la ignorancia muchos es capaz que hasta los juzguen. ¿Y qué pasas viendo? ¿Y por qué te pasa eso? Es natural, queridas hermanas.
Así que los que tienen hijos de 12 a 15 años, eso es natural. Si usted encuentra la cama manchada, lo que tenemos que hacer es explicarles lo que pasa. No darle tanta importancia de darle tanta relevancia a eso, sino que hacerlo ver como que es normal. Es normal, eso es normal. Si a usted le pasa eso, usted viene, se cambia de ropa interior, también quita la sábana, explicarle ese tipo de cosas, para que ellos lo miren normal. Entonces, estos tipos de cambios del desarrollo es nuestra responsabilidad enseñarlo. Nadie más lo va a hacer. En la escuela a veces apoyan un poquito, ¿verdad? Se apoyan algunas clases, pero nuestra responsabilidad primordial es hablar con ellos y hacerles ver que nosotros también estamos informados y que eso es normal y que ustedes están para apoyarlos. Otra parte importante en el desarrollo de los hijos es hablar de pornografía. En este tiempo y en la etapa del desarrollo de ellos, cuando ya empiezan a experimentar todas estas cosas, tienen la tendencia a ver, la curiosidad a conocer. Y en el tiempo en el que estamos, es tan fácil entrar al mundo de la pornografía. Es facilito. Están a un clic de ver lo que ellos quieran. Ahora, queridos hermanos, la pornografía es una distorsión de la sexualidad humana. Y cuando alguien se vuelve obsesionado por la pornografía, tiene grandes consecuencias. Saben que nosotros atendemos parejas de 1 año de matrimonio, que el conflicto es que la esposa lo encuentra que mira pornografía. Otros que si no mira pornografía, no funciona. Tienen que ver pornografía primero para poder tener relaciones sexuales con la esposa. Esas son una de las consecuencias de empezar a volverse adicto, porque la pornografía causa un efecto de dopamina en nuestro cerebro que nos vuelve adictos a ella. Y aquí viene la parte nuestra. ¿Qué hace un niño con un teléfono a medianoche? Mira, hay niños que llega un niño a la escuela, me lo llevan y me dicen, es que mire que va mal en clases, y yo empiezo a investigar con él. 2 horas dormía, 2 horas dormía, porque estaba con el teléfono y la mamá no se daba cuenta. Y usted analicemos, ¿qué puede ver un adolescente a esa hora? ¿Qué tentaciones pueden llegar en la oscuridad? Porque supuestamente estaba dormido con la luz apagada, cuando no hay nadie, no hay ruido. ¿Qué tentaciones pueden venir a ver? Pornografía. Entonces miren, muchos adolescentes pueden decir, es que es mi teléfono, sí, pero aquí son mis reglas. Y mientras usted está aquí, a tal hora se entrega el teléfono y punto. Y usted es la que tiene que custodiar ese teléfono. No permitir que ningún dispositivo quede en su casa. Y si tal vez tiene una computadora en su cuarto, apague el wifi. Se acabó todo. Usted es la que lo paga. Ustedes como adultos son los que lo pagan. Ustedes deben poner las reglas, porque son reglas protectoras, porque ellos no tienen control de sus impulsos, de sus deseos. Ellos no se pueden controlar. Yo no puedo pretender, yo ya le dije, él se va a controlar. No, son adolescentes y yo tengo que tener un control de él. Tampoco lo voy a tener oprimido. Tiene que tener la libertad de tomar sus decisiones, pero hay cosas que no son negociables. Y el teléfono no puede quedar en las manos de un adolescente, de un niño en la noche. Y este jovencito que yo les menciono es un joven adolescente, pero también hay niños que no duermen porque están con estos aparatitos en la noche y los padres no tienen control. Eso es terrible. Entonces necesitamos hablar acerca de la pornografía. La pornografía no es real. Y yo les digo a los jóvenes, la pornografía es mentira, pero te hacen creer que es verdad. Y entonces ya después, cuando ellos se casan y la mujer no pega aquellos grandes gritos, creen que algo está mal. No, es que no es como yo lo vi, es que no es así. La sexualidad es totalmente diferente a lo que se ven ahí.
Entonces, la pornografía distorsiona completamente la sexualidad. Y una ficción hacen ver a los muchachos que eso es real y no lo es. Entonces necesitamos nosotros cuidarlos de la pornografía, explicarles los problemas que van a tener en el futuro con eso. Aparte de que no logran en sus relaciones ya duraderas, tienen conflictos por ese tema, también tenemos que enseñarles que algunas disfunciones eréctiles también son productos de esto. Esto es más que solamente ver algo. Esto, lo que produce en nuestro cerebro, es bastante serio. Por eso necesitamos advertirles. El sexting es otra cosa, y las que tienen niñas, por favor. También varones, ¿verdad? También varones. El sexting es la tendencia de enviar fotografías por teléfono de sus partes íntimas. Algo que es muy común en este tiempo, mucho más común de lo que usted se imagina. Miren, y yo les digo a los muchachos, por favor no se engañen. Es que es mi novio, es tu novio, pero eso no dice nada. Si usted manda una fotografía de su teléfono, nada puede controlar eso. Usted no puede controlar lo que la otra persona haga. Y dice, pero es que la mandé solo para que la viera una vez. Ay, qué inocencia. Todo lo que sale de aquí no hay control. Y usted puede decir, no, es que solo lo puede ver una vez, sí, pero puede tener otro dispositivo donde le puede tomar captura. Entonces, ellos tienen que entender, o sea, no tener esa desconfianza completamente de que si ellos mandan una parte de su cuerpo, van a ser expuestos. En la mayoría de casos eso sucede. Y entonces miramos a jovencitos con videollamadas, sin darse cuenta que una videollamada se puede grabar. Miramos a jovencitas mandando fotos y no se dan cuenta que muchas madres revisan los teléfonos, y a mí viene una madre, le miré las fotos a esa niña. Imagínense qué hago, cómo hablo con la mamá. Los muchachos tienen que darse cuenta que las fotos que envían, más de una persona las va a ver. Y hay vidas que se han destruido por este tipo de prácticas. Ellos tienen que entenderlo. Hay jovencitas que han expuesto sus videos en público en redes sociales. ¿Saben los efectos que eso trae? Y eso especialmente a las jovencitas hay que hablarles, pero también a los varones. Imagínense que en una ocasión viene una alumna y me manda una foto de un muchacho también del colegio, de ese tipo de fotos. Y mire, eso daba lástima. En vez de ni un mal pensamiento, daba lástima, mami. Esas piernitas todas flaquitas, payulitas, daba lástima ese niño. Y yo digo, Señor, ayúdalos a dejar de exponerse de una forma tan innecesaria. Tanto hombres y mujeres tienen que ponerle un alto a andar enviando contenido de su cuerpo a otras personas. Y nosotros debemos educarlos con relación a esto. También con la masturbación. Porque esto es una cadena, miren. El desarrollo me lleva a investigar esto. Y esto me lleva a experimentar esto. La pornografía tiene una meta, que es la masturbación. Y la masturbación también es adictiva. Y la masturbación trae también las mismas consecuencias que la pornografía. Porque esa es una gratificación inmediata. La persona empieza a buscar gratificación en el momento. Y entonces ya después cuando se casan, entonces ya empiezan y van directamente al mandado cuando la esposa necesita todo un protocolo para tener una relación sexual óptima. Entonces, todo esto es una escala que si nosotros los educamos correctamente, ellos van a aprender y se van a cuidar. Este es otro tema importante, la fornicación. Miren, queridos hermanos, ustedes se sorprenderían
la edad en la que las muchachas están empezando a tener relaciones sexuales. Si en mi tiempo besar era lo máximo para un novio, eso es nada. Ahora tener relaciones sexuales es lo más normal. Y es terrorífico darse cuenta. Y saber que aún dentro de la iglesia pasa. Por eso es necesario hablar este tema con ellos y con los padres. Que a veces creemos que no, ahora la sexualidad usted se da cuenta de 12 años, de 13 años, y uno no puedo creerlo. Sí, es la realidad. Están empezando a tener relaciones sexuales antes de tiempo y ellos tienen que saber las consecuencias de eso. Porque emocionalmente, y me tengo que dirigir a las mujeres porque tristemente el hombre entre más relaciones sexuales tiene, más el mundo los hace ver más hombres. Pero la mujer no. La mujer, su valor va menguando. Y conoce uno y tiene relaciones sexuales. Conoce otro, tiene relaciones sexuales. Tienen que entender que Dios tiene un plan para la sexualidad humana. Y ese plan se llama matrimonio. Y todo lo que se hace en el marco del matrimonio es bendecido. Pero adelantarse nos pasa factura. Otra parte importante en esta generación. El adulterio también es de lo más normal. Ahora, con esa tendencia de que las niñas buscan hombres adultos, ¿cómo es que le llaman? Sugar daddy. Y entonces, si ellas, eso está de moda, hermana, esas tendencias, eso se pone de moda, pero ellas tienen que entender que eso no está bien. Que por más de moda que se ponga, si un hombre es casado, mis ojos tienen que estar totalmente cerrados a ellos. Porque las estamos exponiendo a una vida de sufrimiento y de martirio. Aparte, ahora muchas de nuestras jovencitas entran en este mundo, ¿saben qué? Por interés económico. Hay que enseñarles el valor de su cuerpo, el valor de lo que ellas son. Una jovencita viene y me dice: Miss, tengo pechos nuevos. Y yo, ¿cómo así? Mi ignorancia, hermanos, nosotros estamos en un mundo totalmente irreal al que se está viviendo afuera. Y eso es lo que yo me doy cuenta. Han de ver peores cosas. Y viene y me enseña, pero yo no le notaba mucho, o sea, no es que se miraba así como esas mujeres, ¿verdad? De ahí, de la farándula hondureña, no era tanto así. Pero yo no le creía hasta que me enseñó las fotos. Y entonces me empieza a enseñar la foto y de verdad, ¿y cómo hiciste eso? Y empiezo a indagar porque esas operaciones no son baratas. Y le pregunto: ¿y cómo pagaste eso? Porque es estudiante. Mi novio. Ah, tu novio. Y al empezar a indagar, ¿cuántos años tenía el novio? 43 años. Ah. Ajá, ¿y dónde está tu novio? Que no lo conozco. Era casado. Su novio le cumplía sus caprichos. Necesitamos trabajar en el autoestima de nuestras muchachas. Necesitamos trabajar en eso. Necesitamos trabajar también en la formación de la masculinidad de nuestros jóvenes, para que no anden después detrás de una señora dependiendo de las migajas que esa señora le da. Porque hay muchos muchachos que usted los ve con señoras que le doblan la edad, que podrían ser hasta su abuela, pero ¿por qué? Porque los mantiene, porque no se les enseñó a ser hombres de verdad, a depender de sus propias capacidades, sino que andan detrás de la búsqueda de una mamá que los siga manteniendo. Tenemos que enseñarle esos valores a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles las consecuencias del adulterio, que aunque ellas piensan que pueden tenerlo bien escondidito, ¿para qué exponerse? Miren, hay jovencitas que aparecen en Facebook: les presento a esta tal por cual, me quitó el marido. ¿Es necesario exponer a alguien así? Pero ¿dónde deben aprender eso ellas? A valorarse, a fijarse en la persona correcta,
en casa. Somos nosotras llamadas a eso. También tenemos que hablarles de las consecuencias de embarazarse temprano. Miren, hermana, esta misma jovencita que les hablo de los pechos, eso de los pechos es lo más reciente, pero cuando la conocí había tenido 2 abortos ya y estaba en el colegio, estaba en secundaria y había tenido 2 abortos. Los padres ni cuenta, esa muchacha se pudo haber muerto porque eran clandestinas esas clínicas y los padres ni cuenta se dieron. Para que miremos que nosotros somos los últimos en darnos la cuenta de lo que hacen estos hipotes. Somos los últimos. Por eso debemos andar con los ojos bien abiertos. Entonces, aunque ahora se eduque mucho para los preservativos y todo, estas cosas se siguen dando. Por eso, el mejor preservativo se llama prevención, se llama abstinencia, cuidarse hasta el momento que Dios le dé la persona correcta. Aunque en estos tiempos se vuelve un desafío, todavía se puede, todavía se puede. Y también acerca de lo que les mencionaba el aborto. Esta jovencita la conocí en una crisis porque ella sentía culpa, soñaba, escuchaba ruidos de niño por lo que ella había hecho, pero aún así lo volvió a hacer por segunda vez. Entonces necesitamos, aparte de otro tema que es más amplio, porque la sexualidad es un tema súper amplio, las enfermedades venéreas, el VIH, el papiloma humano, que son enfermedades incurables. Necesitamos ser nosotras las primeras en concientizar a nuestros hijos. Y también, queridas hermanas, queridos hermanos, no podemos dejar de lado esta otra área de la sexualidad. La tendencia de moda de los LGTBIQ+. La tendencia de la homosexualidad, de el mundo trans y ahora del mundo eterian también, porque estamos en un tiempo donde la percepción humana es muy valorada, donde el mundo está normalizando mi percepción como una realidad y mi percepción nunca va a ser la realidad. Yo veo las cosas como yo quiero verlas. Y eso sucede como en la homosexualidad. Viene un homosexual y dice, no, es que yo me percibo como mujer cuando en sus ojos en el espejo se mira un hombre. Pero el mundo quiere normalizar la homosexualidad. Aunque nosotros no estamos aquí ni para juzgar, ni para condenar, ni para discriminar, ni para ver de menos a nadie, nuestros hijos deben saber que estas tendencias no son naturales. Porque esto está de moda. Ser gay es de moda, hermano. No sé si ustedes no se han dado cuenta. Si ustedes ven, las personas gays son más famosas ahora que las personas heterosexuales. Hay tendencias, hay campañas para hacer a los heterosexuales homosexuales, para convencernos que eso está bien, pero eso no está bien, hermano. Eso no está bien. Por donde miremos, eso es un problema mental. Es más, tiempo atrás, siglos atrás, la homosexualidad era considerada un trastorno mental, pero lo quitaron de la lista de trastornos. ¿Y por qué creen que lo quitaron de la lista de trastornos? Porque los que estaban arriba tenían las tendencias homosexuales y lo quitaron de la lista. Obviamente el comportamiento humano para un trastorno mental en aquel tiempo era bien cruel, no solo para los homosexuales, ¿verdad? Para todos. Los niños con autismo eran torturados, todos eran torturados en aquel tiempo por la ignorancia que había. Pero ¿cuántas personas hubieran enderezado su vida si esto hubiera continuado como es? Es un problema mental, porque es una autopercepción, como los terian que están de moda.
Un Terrier se puede percibir perro, pero no, nunca va a ser un perro. Un gato, pero no va a ser un gato. Es un problema mental que el mundo está normalizando, pero nuestros hijos tienen que saber que eso no es natural. Tenemos que hablarlo. Que aunque esté de moda, que aunque sea cool, no está bien. Y a la medida de lo posible, queridas hermanas, no se trata de evitar que ellos se relacionen con los que tienen esta tendencia. Porque ellos tienen que tener también la libertad y que no haya discriminación, pero algo tenemos que tener claro. Es más fácil que un homosexual me haga homosexual a que un heterosexual lo convierta en heterosexual. Ellos son insistentes. Ellos vienen y si les gustan algo, los acosan hasta que logran lo que quieren. Entonces, por eso mantener ciertas distancias es importante, porque ellos son adolescentes, son niños y fácilmente se confunden. En la adolescencia es fácil, uno escucha en los pasillos de la escuela, es que fulana es lesbiana. Es que ni saben lo que dice, porque ellos están confundidos, no saben las cosas. Pero si se encuentran a alguien con esa tendencia, rapidito los confunde. Yo conozco una joven que ella normal, estaba casada con 2 hijas. Entró a un grupo de fútbol americano femenino. La mayoría eran lesbianas. Ella se hizo lesbiana. Y yo la miro y yo digo, no puedo creerlo. Y es de la iglesia. Y uno dice, no lo puede creer. Pero queridos hermanos, si usted, a veces nosotros estamos en el mundo para hacer luz en el mundo y para atraer a los del mundo a la iglesia, pero tenemos que tener un margen de distancia. Yo debo entender que yo estoy para atraerlos, pero en ese proceso no debe haber mucha intimidad, porque cuando hay intimidad en sentimientos, en emociones, muchas cosas se confunden y es más fácil que ellos nos lleven para allá que yo traerlos para acá. Ellos todavía no saben manejar esto, nuestros muchachos. Por eso necesitamos indicarles, mostrarles y seguir ese refrán que lo hemos tenido de generación en generación. El que con lobos anda, aullar aprende. Y es una realidad. Por eso debemos cuidarlos de estas tendencias. Y finalizo, queridos hermanos, lo que dice la hermana Juay. Padres, ¿estás abordando con energía incansable en favor de nuestros hijos? El Dios de los cielos nota vuestra solicitud, vuestra labor ferviente, vuestra vigilancia constante. Oye vuestras oraciones. Con paciencia y ternura, educad a vuestros hijos para el Señor. Todo el cielo se interesa en vuestra obra. A veces nos podemos sentir solas, porque a veces podemos tener a nuestros esposos, pero a veces los esposos no colaboran mucho. Y a veces no nos ayudan. Y a veces ellos vienen y se libran y no, esa es tarea de la mujer, esa es tarea tuya. Y nos delegan esa gran responsabilidad solo a nosotras. Pero mire lo que dice la hermana Juay. Todo el cielo se interesa en vuestra obra. Si hay un padre interesado y preocupado y orando por su hijo, tenga la plena seguridad que no está solo. Todo el cielo se interesa en vuestra obra. Los ángeles de luz se unirán a vosotros mientras lucháis por guiar a sus hijos hacia el cielo. No están solos. No solo hay interés de parte de Dios, les envía ayuda. Nos envía a sus ángeles para que sean nuestra mano derecha en esta crianza tan compleja en la que estamos. Dios se unirá a vosotros y coronará de éxito vuestros esfuerzos. Cristo se deleita en honrar a la familia cristiana, porque tal familia es un símbolo de la familia del cielo. Satanás está interesado en robarnos a nuestros hijos.
no se los pongamos en bandeja de plata. Es tiempo de poner un alto. Si hemos permitido que estos aparatitos, y viene alguien y me dice, no, es que si les quito eso, qué molestan estos güirros, me decía alguien, qué molestan, solo inventando hacer cosas. Déjenlos que creen, póngalo a lavar traste, que aprendan a lavar trastes, que aprendan a hacer la casa, que sean útiles, porque son cosas que le van a servir, y posiblemente usted va a tener una guerra cuando eso pase, o quizás usted ya sabe, ¿no? Yo le digo a mi hijo, lavar los trastes es una legata, pero también me recuerda a mí, ¿verdad? Cuando me mandaban en aquel tiempo, también era una legata. Ya iba yo suavecito, ¿va? Porque a mí sí me volaban los dientes, si me escuchaban. Suavecito y alegata y aquel enojo, y él también alegata. Todo está bien, solo que le diga, haga lo que le toca. Y es mejor, es más cómodo dejar de escuchar alegatas y conflictos y hacer uno las cosas. Para mí sería más cómodo lavar esos 4 platos y ya, que el problema se acabe. Eso es lo más cómodo, pero no es lo mejor. Que alegue, que diga lo que quiera, pero que cumpla su función, que cumpla con su responsabilidad. Esa es nuestra labor. Que se enoje, que relinche, que haga lo que quiera, póngalo a hacer algo, pero póngale un alto a estos aparatos. Porque si usted no le pone un alto, le está permitiendo autodestruirse. Y Dios nos ha dado una labor tan grande que no solamente nos la ha puesto en nuestras manos, nos envía a sus ángeles para que nos ayuden a lograrla con éxito. Así que, queridas hermanas, es hora de hablar sin vergüenza. Es hora de tener esas conversaciones incómodas, pero que pueden salvar la vida de nuestros hijos. Así que yo les invito que al salir de aquí, quizás hoy en la noche ustedes puedan hablar con su esposo de todo lo que hablamos acá, puedan orar y lo más pronto posible sienten a sus hijos y tengan una plática de este tema con ellos. Porque si hay alguien que Dios ha puesto en esta tierra para la salvación de nuestros hijos, somos nosotros. No le demos el privilegio a nadie de educar en esta parte tan sensible de la vida humana, de la sexualidad, algo tan valioso como es la herencia que Dios nos ha dado.